Buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos, todas y todes, todis, o como se quieran llamar hoy. Vamos a estudiar hoy, vamos a examinar hoy la parte correspondiente al nacimiento de Jesús y los años perdidos de Jesús. Vamos a esperar que... Vamos a esperar que nuestro acostumbrado equipo que se reúne con nosotros se conecte, pero esto no se ve. Se ve malísimo. Se ve pixelado. Pero se ve mal. Enta y rata. No había en aquel tiempo. Vamos a hablar de el nacimiento de Jesús y los años perdidos de Jesús. Mira, se ve malísimo. Limpia la cámara. Ya. Préstame El tu libro de limpiador Urantia. lentes. Documento 122. El nacimiento y la infancia de Jesús. Sería casi imposible explicar plenamente las muchas razones que llevaron a la selección de Palestina como el país del autootorgamiento de Micael, y especialmente el por qué se escogió la familia de José y María como el marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados, preparado por los Melquisedec, con el asesoramiento de Gabriel, Micael finalmente seleccionó a Urantia como el planeta en donde ejecutaría su último autootorgamiento. Posteriormente a esta decisión, Gabriel visitó personalmente a Urantia y como resultado de su estudio de los grupos humanos y de realizar una encuesta sobre las características espirituales, intelectuales, raciales y geográficas del mundo y de sus gentes, decidió que los hebreos reunían aquellas relativas ventajas que justificaban la selección de esta raza como la raza del autootorgamiento. Cuando Micael aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia la comisión de familia de los 12, seleccionada entre las órdenes más altas de las personalidades del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Al finalizar esta comisión su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe nominado a 3 posibles parejas, que en la opinión de la comisión eran igualmente favorables como familias del autootorgamiento. Bien, si están siguiendo la narración, Jesús de Nazaret, o sea, Micael de Nevadón, decide realizar su proceso de autootorgamiento en este planeta. Él le comunica a Gabriel, o al que nosotros llamamos el arcángel Gabriel, Gabriel de Salvington, y desciende a la tierra para estudiar el comportamiento de las familias hebreas y selecciona a 3 posibles familias, de las cuales, luego de seleccionar a estas 3 primeras, selecciona a la familia de José y de María. Para la proyectada encarnación de Micael. De las 3 parejas nominadas, Gabriel personalmente seleccionó entre ellas a José y María. Posteriormente compareció ante María, dándole la grata nueva de que ella había sido seleccionada para ser la madre terrenal del niño autootorgador. Es decir, fue el arcángel Gabriel o Gabriel de Salvington quien se le apareció a María y le indicó, le notificó que ella iba a ser la madre del hijo del creador del universo en su manera física. Pero si ustedes oyen bien la narrativa, él en ningún momento le dijo que estaba haciendo... Mejor dicho, escuchen y ya les doy la explicación. 1. José y María. José, el padre humano de Jesús, Josué ben José,
Era un hebreo entre los hebreos, aunque llevara muchos rasgos raciales no judíos que habían sido agregados a su árbol genealógico, de vez en cuando por las líneas femeninas de sus progenitores. Muchachos, taca la Las raíces pantalla. del padre de Jesús se remontaban a los días de Abraham, y por intermedio de ese venerable patriarca a los sumerios y noditas, y a través de las tribus Es decir, José, el padre terrenal de Jesús, tenía raíces noditas, sumerias y hebreas. No era 100% hebreo como dice la Biblia. del antiguo hombre azul hasta Andón y Fonta. David y Salomón no se encontraban en la línea directa de descendencia de José, ni tampoco se remontaba el origen de José directamente a Adán. Es decir, la línea de José no estaba emparentada con el rey David ni con el rey Salomón. Él no era de la casa de David. Tenía línea con Abraham, pero no con la casa de David ni con la casa de Salomón. Los antepasados inmediatos de José eran obreros, constructores, carpinteros, albañiles y herreros. José mismo era carpintero y posteriormente contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre nobleza de la gente común, apareciendo de cuando en cuando personalidades destacadas cuya actuación se había distinguido durante la evolución de la religión en Orantia. María, la madre terrenal de Jesús, descendía de una larga línea de inimitables antepasados que comprendía muchas de las mujeres más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo y generación, con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas tales como Anón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansie, Cloa, Eva, Enta y Rata. No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre de progenitores comunes y corrientes. O sea, que la progenie de María o sus ascendentes eran mujeres normales, comunes y corrientes. No estaban ligados directamente con la casa de Abraham, como la Biblia también cuenta. Es que la Biblia se inventa unos cuentos. O una que se remontara a los más auspiciosos comienzos. Tanto los antepasados de María como los de José habían sido de temperamento fuerte, pero común, dando de vez en cuando numerosas personalidades destacadas en la marcha de la civilización y la evolución progresiva de la religión. Sandra, si no le gusta, retírese, racial, mi no hermana. es plenamente apropiado Así considerar de simple, a María o yo la como retiro judía. de aquí. Era judía por cultura y creencias, pero en dote hereditaria era más bien una combinación de razas, a saber, siria, hitita, fenicia, griega y egipcia. O sea que su herencia racial era más heterogénea que la de... No quieren aceptar que la Biblia es un amasijo de mentiras, señores. Tienen que aceptar que la Biblia les lavó el cerebro. de José. Hola, De Chaco. todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado auto-otorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de personalidad. Era el plan de Micael aparecer en la tierra como un hombre común para que las gentes comunes pudieran comprenderlo y recibirlo. Están escuchando, ¿no? Uno de los planes principales. Chaco, estamos hablando del nacimiento de Jesús, la línea materna y paterna de José y María, su infancia y los años perdidos. Por esto, Gabriel seleccionó a personas tales como José y María para ser los padres de auto-otorgamiento. 2. Gabriel se aparece ante Elizabeth. En verdad, el trabajo de Jesús en Urantia fue comenzado por Juan Bautista. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote judío y su madre Elizabeth pertenecía a la rama más próspera del mismo amplio grupo familiar de María, la madre de Jesús. Zacarías y Elizabeth, aunque casados por muchos años, no tenían hijos. A fines del mes de junio del año 8 antes de Jesucristo,
Unos 3 meses después de los esponsales de José y María, Gabriel apareció al mediodía ante Elizabeth, tal como más tarde se presentaría ante María, y dijo Gabriel: mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Vamos a darle Jerusalén, tac-tac, y muchachos, a la mientras el pantalla. pueblo reunido ora por la llegada del liberador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto tendrás un hijo, quien será el precursor del Maestro Divino, y que tú lo llamarás a tu hijo Juan. Crecerá dedicado al Señor tu Dios, y cuando llegue a la madurez alegrará tu corazón porque llevará muchas almas a Dios, y también proclamará el advenimiento del sanador de almas de tu pueblo y el libertador del espíritu de la humanidad entera. Tu parienta María será la madre de este hijo de promesa, y yo también me apareceré ante ella. Esta visión aterrorizó mucho a Elizabeth. Después de la partida de Gabriel, le dio vueltas y más vueltas a esta experiencia en su cabeza, reflexionando detenidamente sobre las palabras de este majestuoso visitante. Pero no mencionó nada a nadie, sino a su marido, hasta principios de febrero del año siguiente, fecha en que visitó a María. Elizabeth no reveló este secreto a su marido inmediatamente, sino tan solo 5 meses más tarde. Cuando le contó la historia de la visita de Gabriel, Zacarías la consideró con escepticismo, dudando de toda la experiencia por varias semanas. Solamente comenzó a medio creer, aunque sin demasiado entusiasmo, en la visita de Gabriel a su esposa, cuando ya no pudo dudar de que ella estaba encinta. Zacarías estaba grandemente perplejo y confundido por el embarazo de Elizabeth, aunque a pesar de su propia edad avanzada, no dudaba de la virtud de su esposa. Unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan, Zacarías tuvo un sueño muy notable y entonces pudo convencerse de que Elizabeth daría a luz un hijo de destino, el que prepararía el camino para la llegada del Mesías. O sea, el destino de Juan Bautista ya estaba dictado. El destino de Juan era preparar el camino, pero digamos, ir propagando la doctrina y preparando tanto hombres como mujeres para que cuando llegara Micael en la forma física de Jesús, no les sonara tan extraño la prédica que les iba a empezar a dar sobre la verdadera naturaleza del Padre. Gabriel hizo su aparición ante María a mediados de noviembre del año 8 antes de Jesucristo, mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret. Más adelante, cuando María supo sin lugar a dudas que iba a ser madre, persuadió a José que le permitiera viajar a la ciudad de Judá, más de 6 kilómetros en las colinas al oeste de Jerusalén, para visitar a Elizabeth. Gabriel había informado a cada una de estas futuras madres de su aparición ante la otra. Naturalmente deseaban encontrarse, comparar sus experiencias y hablar del futuro de sus hijos. María permaneció con esta, su prima lejana, por 3 semanas. Mucho hizo Elizabeth para fortalecer la fe de María en la visión de Gabriel, de modo que ésta regresó al hogar más plenamente dedicada a su misión futura de madre del hijo de destino, a quien muy pronto daría a luz, presentándole al mundo un bebé indefenso como cualquier otro, común y normal del reino. Juan nació en la ciudad de Judá el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo. Zacarías y Elizabeth tuvieron un gran regocijo con la llegada del hijo, tal como Gabriel había prometido. Al 8º día, cuando presentaron al niño para la circuncisión, lo llamaron formalmente Juan, así como se les había mandado. Un sobrino de Zacarías ya había partido para Nazaret para entregar a María el recado de Elizabeth, la buena nueva del nacimiento de un hijo cuyo nombre sería Juan. Los padres seleccionaron a Juan desde su más tierna infancia para que supiera que su destino consistía en ser un dirigente espiritual y un maestro religioso, y el terreno de su corazón siempre respondió a la semilla de esta idea. Aun cuando niño, se le encontraba frecuentemente en el templo durante los oficios de su padre, y profundamente le impresionó la significación de todo Libro lo de que Urantia, veía. Felipe. 3. La anunciación de Gabriel a María.
Cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel apareció ante María junto a una mesa baja de piedra, y una vez que ella recobró su compostura, le dijo: «Vengo a instancias de mi maestro, a quien tú amarás y nutrirás. A ti, María, te traigo gratas nuevas. En el momento propicio, serás la madre de un hijo. Lo llamarás Josué, y él inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre los hombres. El No libro de Urantia, menciones esto Chaco. a nadie excepto a José y a Elizabeth, tu pariente, ante quien también he aparecido, y quien pronto dará a luz un hijo cuyo nombre será Juan, y quien preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo sabrá proclamar con gran fuerza y profunda convicción a todos los hombres. Y no dudéis de mi palabra, María, pues este es el hogar que se escogió como morada mortal del Hijo de Destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá, y el Señor de toda la tierra te cobijará». Durante muchas semanas María guardó el secreto en su corazón, reflexionando a solas sobre esta visitación, hasta que estuvo segura de que estaba encinta. Solo entonces se atrevió a revelar estos acontecimientos inusitados a su marido. Al escuchar José el relato, aunque confiaba plenamente en María, quedó muy preocupado y perdió el sueño durante muchas noches. Primero, dudaba de la visitación de Gabriel. Eventualmente, cuando se persuadió casi totalmente de que María había realmente oído la voz y contemplado la forma del mensajero divino, su mente se vio convulsionada al reflexionar sobre cómo podían ocurrir tales cosas. ¿Cómo era posible que un hijo de seres humanos fuera un hijo de destino divino? José no podía reconciliar estas ideas contradictorias hasta que después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías, aunque el concepto judío no presuponía que el liberador esperado fuera de naturaleza divina. Al llegar a esta conclusión importantísima, María se apresuró a ir a visitar a Elizabeth. En el viaje de vuelta, María visitó a sus padres, Joaquín y Ana. Sus dos hermanos, sus dos hermanas y sus padres consideraban con escepticismo la misión divina de Jesús, aunque por supuesto en ese entonces nada sabían de la visitación de Gabriel. Pero María sí le confió a su hermana, Salomé, que creía que su hijo estaba destinado a ser un gran maestro. La anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús y constituyó el único acontecimiento de naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del Hijo prometido. 4. El sueño de José. José no llegaba a aceptar la idea de que María daría a luz a un hijo extraordinario, hasta que cierta noche experimentó un sueño muy impresionante. En el sueño se le apareció un resplandeciente mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas: «José, por mandato de aquel que reina en las alturas, aparezco ante ti para hablarte del hijo que aguarda María y quien llegará a ser una gran luz en el mundo. Primero vendrá a tu pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos cuantos sepan recibirlo, a todos ellos revelará que son hijos de Dios». Después de esta experiencia, José no volvió a dudar jamás del relato de María sobre la visitación de Gabriel. Sería el colmo que dudara después de tener un sueño de esa magnitud. Ni de que su futuro hijo estaba destinado a ser un mensajero de Dios para el mundo. En todas estas visitaciones no hubo mención alguna de la casa de David. Nada se dijo que indicara que Jesús estaba destinado a ser el Mesías como lo habían anticipado los judíos, sino el libertador del mundo. Correcto. Aquí voy a hacer una pausa y quiero ser muy claro con ustedes porque esto puede herir susceptibilidades. Jesús no es el Mesías, porque el Mesías estaba predestinado única y exclusivamente para un pueblo en específico, es decir, solamente para los hebreos. Adicionalmente, que las características divinas
de Jesús no concuerdan con las características digámoslo así, humanas, sociales y adicionalmente pues sociales, políticas y económicas que debía tener el Mesías hebreo que está esperando todavía el pueblo judío. Definitivamente Jesús no es el Mesías porque pues él es el Salvador del mundo. Su misión era para con todas las razas y los pueblos, no para un solo grupo. José no provenía del linaje del rey David. María tenía más descendencia davídica que José. Es verdad que José tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, para registrarse en el censo romano. Claro. Pero eso se debía al hecho de que 6 generaciones antes, el antepasado paterno de esa generación de José, siendo un huérfano, había sido adoptado por Sadoc, un descendiente directo de David. De allí que José también fuera considerado como formando parte de la casa de David. Se intentó atribuir a Jesús muchas de las así llamadas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, mucho tiempo después de su vida mortal en la tierra. Durante siglos, los profetas hebreos habían proclamado la llegada de un liberador, y esas promesas se habían interpretado por generaciones sucesivas como refiriéndose a un nuevo gobernante judío que ocuparía el trono de David y que, usando los mismos métodos milagrosos de Moisés, establecería a los judíos en Palestina como una nación poderosa. Es decir, el Mesías que los hebreos estaban esperando era un Mesías que los liberara del cautiverio a través de la espada y del fuego, desterrara a los gobernantes de su momento y proclamara a Israel nuevamente como, digámoslo así, como los elegidos y nuevamente al poder. Libre de toda dominación extranjera. También muchos pasajes figurados encontrados en las escrituras hebreas posteriormente se aplicaron erróneamente a la misión de la vida de Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron en varios casos modificadas y distorsionadas para parecer que se conformaban con uno u otro episodio de la vida terrestre del Maestro. Jesús mismo negó cierta vez públicamente toda conexión con la casa real de David. Aunque el pasaje que decía una joven dará a luz un hijo, se cambió a una virgen dará a luz un hijo. Y si entienden por qué se cambió el pasaje de una mujer dará luz a un hijo por una virgen dará luz a un hijo, ¿cierto? Porque tenemos que elevar al grado de divinidad el hecho de que una mujer siendo virgen pueda dar a luz al Hijo del Creador. Lo mismo ocurrió con los muchos escritos que se refieren al árbol genealógico de José y María, originados después de la carrera terrestre de Micael. Muchas de estas cepas contienen bastante del linaje del Maestro, pero en general no son genuinos y no es posible confiar en ellos como ciertos. Los primeros discípulos de Jesús sucumbieron más de una vez a la tentación de modificar las antiguas profecías para hacer que coincidieran con la vida de su Señor y Maestro. 5. Los padres... Si están escuchando, ¿no? Los mismos discípulos de Jesús cambiaron y tergiversaron el árbol genealógico en mucha parte de su historia para que coincidieran con el Mesías hebreo, para poderlo elevar como el libertador del pueblo hebreo, cosa que no sucedió. Padres terrenales de Jesús. José era hombre de temperamento dulce, extremadamente escrupuloso y en todos los aspectos fiel a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Hablaba poco, pero pensaba mucho. La dura condición del pueblo judío apenaba a José. En su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, había sido de carácter más alegre, pero durante los primeros años de su vida matrimonial, durante la niñez de Jesús, sufrió periodos de leve desaliento espiritual. Estas manifestaciones temperamentales se habían mejorado considerablemente poco antes de su muerte prematura,
y después de que la situación económica de su familia había mejorado por su progreso de carpintero a próspero contratista. El temperamento de María era casi opuesto al de su marido. Usualmente alegre, siempre de buen talante y dispuesta, raramente se dejaba dominar por la depresión. María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales y no se la vio nunca triste hasta después de la muerte súbita de José. Apenas si se había recuperado de este golpe cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando ante sus ojos asombrados. Pero durante toda esta experiencia inusitada, María se mantuvo serena y animosamente demostró buen tino en sus relaciones con su hijo mayor, que era extraño y difícil de comprender, así como también con sus hermanos y hermanas sobrevivientes. Jesús había heredado de su padre su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias. Démosle tacto a la Emotivamente, pantalla, muchachos. Jesús reaccionaba a veces al medio ambiente de su vida adulta como su padre, mostrándose meditabundo y adorador, y a veces parecía triste, pero más a menudo actuaba de la manera optimista y decidida de su madre. En general, el temperamento de María trató de dominar la carrera del Hijo Divino durante su crecimiento y sus pasos importantísimos hacia la edad adulta. En ciertos aspectos, Jesús combinaba los rasgos de sus padres. En otros, los rasgos de uno de ellos predominaban sobre los del otro. De José derivó Jesús su conocimiento estricto sobre el uso de las ceremonias judías y su conocimiento poco común de las escrituras hebreas. De María derivó su punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían instrucción muy por encima del promedio para su tiempo y posición social. Él era un pensador, ella sabía planear, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución inmediata. José era trigueño de ojos negros, María rubia oscura de ojos pardos. Si José hubiera vivido, sin lugar a dudas hubiera llegado a ser un firme creyente en la misión divina de su hijo mayor. María alternaba entre la fe y la duda, influida grandemente por las opiniones expresadas de sus otros hijos, de sus amigos y parientes, pero en último término, su fe se veía constantemente fortalecida por el recuerdo de la aparición de Gabriel inmediatamente después de la concepción de su hijo. María dudaba, había momentos en los que dudaba por los mismos comentarios que hacía la gente alrededor, e incluso de los mismos hijos o hermanos menores de Jesús y la gente alrededor. Ella muchas veces dudaba, sin embargo ella siempre recordaba la visitación de Gabriel y el anunciamiento donde pues le explicaban que su hijo era un hijo de propósito divino, lo cual hacía que ella volviera a recobrar la fe. María era una tejedora experta y en casi todas las artes hogareñas, más hábil que el promedio de su época. Era una excelente ama de casa. Tanto José como María eran buenos maestros y se aseguraron de que sus hijos e hijas fueran bien instruidos en las enseñanzas de esos tiempos. Cuando José era joven, fue contratado por el padre de María para construir una adición a la casa. Allí se conocieron José y María, cuando ésta le llevó una taza de agua para el almuerzo. Y se enamoraron. Allí comenzó la relación de esta pareja que estaba destinada a ser los padres de Jesús. José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías, en la casa de María a las afueras de Nazaret, Gracias, Dora, cuando por José compartir. contaba 21 años de edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. Poco tiempo después se mudaron a su nueva casa en Nazaret, que Otro mito destruido, ¿no?
José no era un hombre tan viejo cuando se casó con María, porque tratan de decir siempre que José era un anciano, que lo casaron anciano con María, y pues realmente no era un anciano. Uy, ¿qué es esto? Objetivo flash, un donador enviar, dice objetivo flash, un donador envía Hermie a tu like en 15 minutos. Creo que hay algo como en TikTok, yo no sé si son batallas o algo que me sale cada rato esto. Bueno, continuemos. Había sido construida por José con la ayuda de sus dos hermanos. La casa estaba ubicada al pie de una elevación que dominaba un bello paisaje. La joven pareja se preparaba para recibir en esta casa, alistada con tanto amor, al hijo prometido, sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo ocurriría lejos de su hogar, en Belén de Judea. La mayor parte de la familia de José se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los parientes de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que María y su familia, en particular su padre, mantenían la idea de un Mesías como el liberador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos de ese entonces, de los tiempos recientes. José sostenía preceptos de la tendencia oriental o de Babilonia dentro de la religión judía. María, por otra parte, tenía una visión más liberal y amplia, occidental o helenística de... Voy a adelantar un poquito más para saltarnos detalles e ir directamente al punto. Animales, había un tejado que protegía el horno y el piedra de una habitación con techo plano y un edificio adyacente para los animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, vasijas de barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara, varios bancos pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Detrás de la casa, cerca de la construcción para los animales, había un tejado que protegía el horno y el molino para moler trigo. Se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, uno para moler y otro para echar el grano. Cuando niño, Jesús frecuentemente echaba... Así es, muchachos, lean la Biblia para que se den cuenta que es mentira. Grano en este molino, mientras que su madre lo hacía girar. En el transcurso de los años, a medida que crecía la familia, todos ellos se sentaban en el piso, alrededor de la mesa agrandada de piedra, para disfrutar u olla común. Durante el invierno, la cena estaba iluminada por una pequeña lámpara chata de arcilla, colocada sobre la mesa, con aceite de oliva como combustible. Se construyó un agregado a esta casa, una habitación amplia, que se utilizaba como taller de carpintería de día y como dormitorio de noche. 7. El viaje a Belén. En el mes de marzo del año 8 antes de Jesús. Miren, muchachos, para continuar desmintiendo a la Biblia, como se hace en este canal, vamos ahora a pasar a la parte del viaje a Belén. Entonces vamos a prestar muchísima atención para que digamos, se pueda, digamos, más que todo es como percibir cómo era la vida en aquella época. Desmintiendo la Biblia, Cristian, porque es falsa. Así de simple, es falsa. Es mentira, es un engaño. La Biblia es el engaño más grande. Eso no es palabra de Dios, Cristian. Esa es la palabra de los profetas, de los supuestos profetas que lo utilizaron para poder controlar a la gente. Para controlarte, por ejemplo, a ti que estás sumido, hermano. Mejor dicho. Jesucristo, el mes en que José y Mejor dicho, quédate, Cristian, para que oigas lo que realmente deberías escuchar y a ver si dejas un poquito el fanatismo, hermano. María se casaron, César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser contados.
que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por un año. El diablo ni siquiera En todo el existe y este Imperio van hablando Romano, que es un este invento censo del se diablo. realizó en el año 8 antes de Jesucristo. Pero en el reino palestino de Herodes ocurrió un año más tarde, el año 7 antes de Jesucristo. No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues José tenía autorización para registrar a toda su familia. Ujú. Pero María, siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, insistió en acompañarle. Sí, bueno, Tenía que váyase, quedarse Cristian, sola por si váyase. el niño nacía durante la ausencia de José. Y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María anticipaba una posible visita agradable a su parienta Elizabeth. José prácticamente prohibió a Cristian, María que vaya a lo lavar los platos, acompañara, mijo, vaya a lavar los pero no platos. sirvió de Alimente nada. al gato, María chao. preparó alimentos para los dos, Chao, suficientes para Cristian. 3 o 4 días, Vaya a darle comida al gato. aprontándose para el viaje. Pero antes de partir, ya José se había reconciliado con la idea de que María lo Cristian, acompañara, vaya, alimente al y al perro, alba hermano. partieron alegremente de Nazaret. María y José eran pobres, y puesto que tenían un solo animal de carga, María, que estaba encinta, cabalgaba el animal con las provisiones, mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. El construir y amueblar la casa había sido un gasto grande para José, quien también tenía que contribuir para mantener a sus padres, puesto que su padre había sido incapacitado poco tiempo antes. Así partió esta pareja judía de su humilde hogar una mañana temprana, el 18 de agosto de la... Pues sí, obviamente somos libres de escuchar lo que querramos y lo estamos haciendo. ¿Qué haces aquí, hermano? Vete a otro lado donde se hable lo que tú quieres escuchar. Y si no quieres, pues no sé, hermano. Yo te aseguro que ahorita en tu cocina deben haber platos y cuchillos y cucharas que lavar. Ponte a limpiar, ponte a arreglar, hermano. Deja a los demás vivir en paz. el año 7 antes de Jesucristo, en dirección a Belén. El primer día de viaje los llevó al pie del monte Gilboa, donde acamparon durante la noche junto al río Jordán, conversando largamente de qué clase de hijo les nacería. José lo veía como un maestro espiritual y María como un Mesías judío, un liberador de la nación hebrea. Bien temprano a la mañana siguiente del 19 de agosto, José y María reanudaron su viaje. Tomaron su almuerzo al pie del monte Sartaba, que domina el valle Jordano, y prosiguieron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino en las afueras de la ciudad. Después de la cena y las conversaciones sobre la opresión practicada por el gobierno romano, Herodes, el censo y la influencia comparativa de Jerusalén y Alejandría como centros de conocimiento y cultura judíos, los viajeros nazarenos se retiraron para descansar. Muy temprano por la mañana del 20 de agosto reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía. Allí visitaron el templo y luego siguieron camino hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. La posada estaba repleta y José buscó alojarse con parientes lejanos, pero todos los cuartos en Belén estaban totalmente ocupados a capacidad. Al volver al patio de la posada, le informaron que los establos para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justo por debajo de la hostería, habían sido vaciados y limpiados para alojar viajeros. Habiendo dejado el burro en el patio, José cargó con las bolsas de indumentos y provisiones y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento. Se encontraron ubicados en lo que había sido un cuarto para almacenar granos frente a los establos y a los pesebres de los animales. Habían colgado cortinas de lona y ellos se consideraron afortunados de haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado salir inmediatamente para registrarse,
Pero María estaba cansada, se sentía mal y le rogó que permaneciera a su lado, a lo cual él accedió. 8. El nacimiento de Jesús. Durante toda esa noche María estaba inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba, los dolores de parto ya se habían evidenciado y al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón. Acaban de escuchar, ¿no? Que en el año 7 antes de Cristo y no como la Biblia dice que nació en el año 0. En el año 7 7 años antes del año 0, en el mes de agosto, nace Jesús de Nazaret. Así que afortunados los que son de signo Virgo, ¿no? Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano. Así nació el niño prometido. Fue circuncidado y se le llamó formalmente Josué, es decir, Jesús. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, José fue a registrarse. Se encontró con un hombre con el que ellos habían conversado 2 noches antes en Jericó, y éste lo llevó a ver a un amigo rico de él, y éste tenía una habitación en la posada, y dijo que con placer intercambiaría las habitaciones con la pareja de Nazaret. Esa misma tarde se mudaron a la posada, donde permanecieron casi 3 semanas hasta que consiguieron hospedaje en la casa de un pariente lejano de José. El segundo día después del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Elisabet diciéndole que había llegado su hijo. Elisabet respondió invitando a José a ir a Jerusalén para hablar de todos sus asuntos con Zacarías. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para encontrarse con Zacarías. Tanto Zacarías como Elisabet estaban sinceramente convencidos de que Jesús estaba destinado a ser el liberador judío, el Mesías, y que el hijo de ellos, Juan, sería con el tiempo el jefe de sus ayudantes, el hombre de destino y su brazo derecho. Como María compartía esas opiniones, no fue difícil convencer a José de que se quedara en Belén, la ciudad de David, para que Jesús eventualmente pudiera llegar a ocupar el trono de Israel como sucesor de David. Por consiguiente, permanecieron más de 1 año en Belén, dedicándose José a su oficio de carpintero. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén, pero estos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. Sacerdotes de Ur, ¿sí? Lo que llaman los Reyes Magos. Lux, realmente no hubo años perdidos. Digamos que los años, la historia durante esos años es la historia oculta. A estos sacerdotes provenientes de la Mesopotamia se les fue contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su país que él había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer sobre la tierra en forma de niño en el pueblo judío. Los 3 sacerdotes partieron pues en búsqueda de esta luz de la vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban por volverse a Ur cuando conocieron a Zacarías, quien les transmitió su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda y los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron ofrendas junto a María, su madre terrenal. El niño tenía casi 3 semanas al tiempo de esta visita. Ninguna estrella guió a estos hombres sabios a Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de esta manera. Pendiente. No hubo estrella polar, no hubo estrella de Belén, no hubo resplandor en el cielo.
vamos a escuchar de dónde proviene este mito, por así decirlo. Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. El 29 de mayo del año 7 antes de Jesucristo hubo una extraordinaria conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, y es un hecho astronómico notable el que conjunciones similares ocurrieron el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. Sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los creyentes bien intencionados de las generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén y de los Reyes Magos, adoradores conducidos por la estrella al pesebre para contemplar y adorar al recién nacido. No, Mercado, toca meterle el análisis al tema. Jesús no nació en el año 0, Jesús nació en el año 7. Se utiliza el término antes de Cristo para darle un poquito de lógica, porque pues el calendario gregoriano, etcétera, etcétera, pues partieron los años, el tiempo, los calendarios y le llaman antes de Cristo. ¿Qué estás oyendo, Lisa? ¿Qué estás oyendo, Lisa? La mente oriental y del cercano oriente se deleita en las fábulas e inventa constantemente bellos mitos sobre la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. Claro. En la ausencia de la imprenta, cuando la mayor parte del conocimiento humano se transmitía oralmente de una generación a la otra, era muy fácil que los mitos se tornaran tradiciones y que las tradiciones finalmente se aceptaran como hechos. Nadie te está obligando, la presentación Mercado. en el templo. Moisés había enseñado a los judíos que todos los hijos primogénitos pertenecían al Señor, y que en lugar de su sacrificio tal cual se acostumbraba entre las naciones paganas, ese hijo primogénito podría vivir siempre y cuando sus padres lo redimieran mediante el pago de 5 siclos a un sacerdote autorizado. Bueno, Mercado, que seas feliz. También existía una reglamentación mosaica que mandaba que la madre, después de cierto periodo de tiempo, se presentara o que alguien hiciera el sacrificio correspondiente en su nombre en el templo para purificarse. Era costumbre efectuar ambas ceremonias al mismo tiempo. Por consiguiente, José y María fueron al templo de Jerusalén en persona para presentar a Jesús a los sacerdotes para su redención y hacer a la vez el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María de la supuesta suciedad del alumbramiento. Importante, el templo al que va Jesús es el segundo templo que fue construido y reconstruido por Herodes Antipas. Jesús no conoció el templo original construido por Salomón. Él estaba en el segundo templo, del cual solamente queda el muro que todos conocemos hoy en día. En las cortes del templo se encontraban con frecuencia 2 personajes notables, Simeón el cantor y Ana, una poetisa. Simeón era de Judea, pero Ana de Galilea. Casi siempre estaban juntos y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, quien les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana anhelaban presenciar la llegada del Mesías, y su confianza en Zacarías los llevó a creer que Jesús fuese el esperado liberador de los judíos. Básicamente, que sí que raro, o sea, que los primogénitos los mataban y los judíos los salvaban. Era un ritual, Paul, y el ritual era que había que pagar un sacrificio para poderlos liberar supuestamente de la suciedad del nacimiento. Eso lo hacían los sumos sacerdotes en el templo porque ellos proponían cuáles eran los rituales y los sacrificios que habían que hacer de acuerdo a lo que había que purificar, pero ellos mismos tenían los criaderos de aves
y de los distintos animales que habían que sacrificar. O sea, yo soy el sumo sacerdote, te digo cuáles son los sacrificios que tienes que hacer para limpiar tal y cual suciedad, pero adicionalmente tienes que comprar los animales que yo te voy a vender en el templo, ¿no? Imagínate. Zacarías sabía qué día vendrían José y María al templo con Jesús y había prometido indicar a Simeón y Ana, mediante un gesto especial de saludo con la mano, en la procesión de niños primogénitos, cuál era Jesús. Para esta ocasión, Ana había escrito un poema que Simeón cantó para sorpresa de José, de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo. Este fue su himno de redención del Hijo primogénito. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo, arrojando un ancla de salvación para todos, en la casa de su siervo David. Así como habló por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros progenitores y recordar el santo pacto, juramento que hizo a Abraham nuestro padre, otorgándonos la dádiva de la liberación de nuestros enemigos, para que podamos servirle sin temores, en santidad y rectitud delante de él todos nuestros días. Y tú, niño prometido, te llamarás el profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo en la remisión de sus pecados. Regocijaos en la tierna misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Dejad, oh Señor, que este tu siervo se aleje en paz, de acuerdo con tus palabras, porque mis ojos han contemplado la salvación que tú has preparado delante del rostro de todos los pueblos, la luz resplandeciente para esclarecimiento aún de gentiles y para la gloria de tu pueblo de Israel. Camino de vuelta a Belén, José y María permanecieron silenciosos, confundidos y sin aliento. María estaba turbada por las palabras de despedida de Ana, la anciana poetisa. José no aprobaba este esfuerzo prematuro por hacer de Jesús el Mesías ansiado del pueblo judío. 10. Herodes actúa. Oigan, Pero los espías de Herodes no estaban ociosos. Cuando le informaron acerca de la visita a Belén de los sacerdotes de Ur, Herodes mandó que estos caldeos aparecieran ante su presencia. Los interrogó diligentemente a estos hombres sabios acerca del nuevo rey de los judíos, pero le proporcionaron muy poca satisfacción, explicando que el niño había nacido de una mujer venida a Belén con su marido para registrarse en el censo. Herodes, insatisfecho con esta respuesta, les despidió con una bolsa de dinero mandándoles que encontraran al niño para que Herodes también pudiera adorarle, puesto que habían dicho que su reino sería espiritual y no temporal. Pero como estos hombres sabios no regresaron, Herodes entró en sospecha. Mientras pensaba en estos hechos, volvieron sus espías y le dieron un informe completo sobre los recientes acontecimientos en el templo, trayéndole una copia de parte de la canción que Simeón había cantado en las ceremonias de redención de Jesús. Pero no se les había ocurrido seguir a José y María. Herodes se enfadó con ellos cuando le dijeron que no sabían a dónde se había dirigido la pareja con el niño. Mandó que partieran espías para ubicar a José y María. Habiéndose enterado Zacarías y Elisabet de que Herodes había mandado buscar a la familia de Nazaret, permanecieron alejados de Belén. Al mismo tiempo se ocultó al niño varón en la casa de unos parientes de José. José tenía miedo de buscar trabajo y sus pocos ahorros estaban desapareciendo rápidamente. Aún durante el tiempo de las ceremonias de la purificación en el templo, José se consideraba lo suficientemente pobre como para justificar su oferta de 2 palomas jóvenes para la purificación de María.
Pauli y público, eh, básicamente el sacrificio que tenían que hacer, en este caso el marido, el hombre, eh, era casi como que tú tenías que ofrecer desde una cantidad mínima en adelante. Jesús era pobre, entonces dependiendo, o sea, era considerado pobre, mejor dicho, y dependiendo de su condición económica, él podía decirle a los sumos sacerdotes, mire, yo soy un carpintero, soy contratista y lo máximo que yo le puedo ofrecer en sacrificio son estas dos aves para la purificación por el parto de mi mujer. Obviamente ellos lo iban a aceptar. Tal como Moisés había mandado para la purificación de las madres pobres. Como después de más de un año de búsqueda, los espías de Herodes aún no habían ubicado a Jesús, y puesto que se sospechaba que el niño todavía estaba oculto en Belén, Herodes ordenó una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén, y el asesinato de todos los niños varones de menos de 2 años de edad. Así, Herodes pensaba asegurar la destrucción del que sería, al crecer, el rey de los judíos. Así perecieron en un día 16 niños varones en Belén de Judea. La intriga y el asesinato eran acontecimientos comunes en la corte de Herodes, aún dentro de su familia inmediata. La matanza de estos infantes ocurrió a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de 1 año de edad. Pero había creyentes en la venida del Mesías aún entre los miembros de la corte de Herodes, y uno de ellos, al enterarse de la matanza de los niños de Belén, se puso en contacto con Zacarías, quien a su vez despachó un mensajero a José. La noche antes de la masacre, José y María salieron con el niño de Belén, camino a Alejandría, en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos a Egipto con Jesús. Zacarías les dio el dinero necesario para ir a Alejandría, donde José trabajó de carpintero. María y Jesús se alojaron con parientes de la familia de José en buena situación económica. Así vivieron en Alejandría por 2 años enteros, regresando a Belén tan solo después de la muerte de Herodes. Herodes muere y regresan a Belén cuando Jesús tiene poco más de 3 años. Estuvieron en Alejandría durante 2 años, estuvieron en Egipto durante 2 años. Vamos a colocar el otro capítulo del libro. Vamos a indagar en la infancia de Jesús. El libro de Urantia. Documento 123. Acuéstate, La infancia de Jesús. Luna. Acuéstate. Debido a las incertidumbres y ansiedades de su estadía en Belén, Acuéstese. María no destetó al niño sino al llegar sin contratiempos a Alejandría, donde la familia pudo llevar una vida normal. Vivieron con parientes y José pudo mantener a su familia porque consiguió trabajo poco después de su llegada. Por varios meses trabajó de carpintero. Luego lo promovieron a capataz de un grupo grande de obreros que estaban empleados en la construcción de uno de los edificios públicos erigidos en esa época. Esta nueva experiencia le dio la idea de volverse contratista y constructor al regresar a Nazaret. Durante estos primeros años de infancia indefensa de Jesús, María mantuvo una larga y constante vigilia sobre él, para evitar que ocurriera algo que pudiese poner en peligro su bienestar o de alguna manera estropear su futura misión en la tierra. Jamás hubo madre tan dedicada al bienestar de su hijo. En el hogar en que Jesús se encontraba había 2 otros niños aproximadamente de su misma edad, y en el vecindario otros 6 niños cuyas edades les permitían ser aceptables compañeros de juego. Al principio María trataba de mantener a Jesús muy a su lado. Temía que le ocurriese algo si se le permitía jugar en el jardín con los otros niños. Pero José, con la ayuda de sus parientes, consiguió convencerla de que esa actitud privaría a Jesús
de la útil experiencia de aprender cómo conducirse con otros niños de la misma edad. María se dio cuenta de que tanta y tan exagerada protección podría resultar en que el niño se volviera cohibido y un tanto egocéntrico. Por consiguiente, acabó por permitir que el hijo prometido creciera como cualquier otro niño, pero aunque cumplió con esta decisión, no dejaba de vigilar constantemente a los pequeños cuando jugaban ellos en la casa o en el jardín. Solo el amor afectuoso materno puede comprender los temores que María llevaba en su corazón por la seguridad de su hijo durante los primeros años de su infancia y niñez. Durante los 2 años de su estadía en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de algunos amigos y parientes, a nadie se le dijo que Jesús fuera el hijo prometido. Uno de los parientes de José se lo reveló a unos amigos de Memphis, descendientes del distante Ignatón, y estos se reunieron con un pequeño grupo de creyentes de Alejandría en la suntuosa casa del pariente y benefactor de José, poco antes del retorno de la familia nazarena a Palestina, para augurarles buena ventura y homenajear al niño. En esta ocasión los amigos reunidos regalaron a Jesús un ejemplar completo de la traducción griega de las escrituras hebreas. Sin embargo, primero intentaron nuevamente convencer a José y María de que se quedaran en Egipto, y solo cuando ellos rechazaron su invitación, los amigos menfitos y alejandrinos le entregaron las escrituras a José. Estos creyentes afirmaban que el Hijo del Destino ejercería una influencia mundial mucho más grande como residente de Alejandría que de cualquier lugar determinado en Palestina. La insistencia de estos creyentes hizo que José y María demoraran su regreso a Palestina por un tiempo después de recibir la noticia de la muerte de Herodes. José y María zarparon de Alejandría en un barco de su amigo Esraeón con destino a Jope, puerto al cual llegaron a fines de agosto del año 4 antes de Jesucristo. Se dirigieron directamente a Belén y allí pasaron todo el mes de septiembre en conversaciones con sus amigos y parientes para decidir si debían quedarse allí o volver a Nazaret. María aún acariciaba la idea de que Jesús creciera en Belén, la ciudad de David. José no creía en realidad que su hijo fuera a ser el rey libertador de Israel. Además, sabía que él mismo en verdad no descendía de David, sino que pertenecía a la familia davídica, solo porque uno de sus antepasados había sido adoptado por esa familia muchos años antes. María naturalmente consideraba la ciudad de David el lugar más apropiado para criar al candidato que ocuparía el trono de David. Pero José prefirió echar su suerte con Herodes Antipas más bien que con su hermano Arquelao. Mucho temía por la seguridad del niño en Belén o en cualquier otra ciudad de Judea y concluía que era más probable que Arquelao, más bien que Antipas en Galilea, continuara con la amenazadora política de su padre Herodes. A pesar de todas estas razones, José abiertamente dejaba saber que prefería vivir en Galilea, porque la consideraba un sitio más indicado para criar y educar al niño. Sin embargo, le llevó 3 semanas superar las objeciones de María. Para el primer día de octubre, José había conseguido convencer a María y a todos sus amigos de que lo mejor para ellos sería regresar a Nazaret. Por consiguiente, a principios de octubre del año 4 antes de Jesucristo, partieron de Belén rumbo a Nazaret por el camino de Lida y Esitópolis. Salieron un domingo temprano por la mañana. María y el niño cabalgando la bestia de carga que acababan de adquirir, mientras que José y 5 parientes los acompañaban a pie. La familia de José no quiso permitir que viajasen solos. Temían ir a Galilea camino de Jerusalén y el valle del Jordán, y las rutas occidentales no eran del todo seguras para 2 viajeros solitarios con un niño pequeño. No lo sabía, 1. Pauli. De regreso a Nazaret. Después del 4.º día de viaje, el grupo llegó sano y salvo a su destino.
llegaron sin haber sido anunciados a la casa de Nazaret, ocupada desde hacía más de 3 años por uno de los hermanos casados de José. Este demostró gran sorpresa al verlos. Tan secreto se había mantenido su viaje que ni la familia de José ni la de María estaban enteradas aún de su partida de Alejandría. Al día siguiente, el hermano de José se mudó con su familia y María, por primera vez desde el nacimiento de Jesús, pudo disfrutar con su pequeña familia de la vida en su propio hogar. En menos de una semana, José consiguió trabajo como carpintero y estaban supremamente felices. Jesús tenía unos 3 años y 2 meses cuando volvieron a Nazaret. Había soportado todos estos viajes muy bien, gozaba de excelente salud y estaba lleno de entusiasmo y alegría infantil al tener un lugar propio para correr y jugar. Sin embargo, extrañaba mucho a sus compañeros de juego de Alejandría. Camino a Nazaret, José persuadió a María de que era más conveniente callar entre los amigos y parientes galileanos el hecho de que Jesús fuera un hijo de promesa. Acordaron no mencionar a nadie estos asuntos. Ambos cumplieron fielmente esta promesa. El 4º año de vida de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de enorme actividad mental. Mientras tanto, se había hecho muy amigo de un niño vecino aproximadamente de su edad, cuyo nombre era Jacob. Jesús y Jacob siempre estaban felices juntos y juntos crecieron en gran amistad y leal compañerismo. El próximo acontecimiento importante en la vida de esta familia de Nazaret fue el nacimiento del segundo niño, Santiago, ocurrido al alba del 2 de abril del año 3 antes de Jesucristo. No, no apto para fanáticos bíblicos, ¿no? El segundo hijo de María, el siguiente a Jesús, Santiago. Jesús estaba feliz de tener un hermanito y permanecía largas horas observando las actividades del bebé. Promediaba el verano de ese mismo año cuando José construyó un pequeño taller cerca de la fuente de la aldea y de la parada de las caravanas. De allí en adelante pocas veces hacía trabajo de carpintería durante el día. Se asoció con 2 de sus hermanos y varios otros trabajadores, a quienes enviaba a trabajar afuera mientras que permanecía en el taller fabricando arados, yugos y haciendo otros trabajos con madera. También trabajaba el cuero, la soga y la lona. A medida que Jesús crecía, y cuando no estaba en la escuela, repartía su tiempo entre ayudar a su madre en los quehaceres domésticos y observar a su padre en el trabajo del taller, escuchando al mismo tiempo las conversaciones y los chismes de los conductores de caravana y de todos los viajeros que provenían de los 4 rincones de la tierra. En julio de ese año, un mes antes de cumplir Jesús los 4 años, se produjo en Nazaret una epidemia de trastornos intestinales por contagio con los viajeros de las caravanas. María se asustó tanto del peligro que pudiera correr Jesús de contagiarse con esta enfermedad epidémica, vistió a sus 2 hijos y huyó con ellos a la casa de campo de su hermano, varios kilómetros al sur de Nazaret, en la carretera de Megiddo, cerca de Sarid. No volvieron a Nazaret por más de 2 meses. Jesús disfrutó mucho de esta su primera experiencia en una granja. 2. El 5º año, año 2 antes de Jesucristo. Poco más de un año después del regreso del niño a Nazaret, el niño Jesús llegó a la edad de su primera decisión personal y sinceramente moral, y para entonces llegó a morar en él un ajustador del pensamiento, el don divino del Padre del Paraíso. Este ajustador había servido anteriormente a Maquiventa Melquisedec, o sea que ya había obtenido una experiencia en relación con la encarnación de un ser supermortal. Obtuvo un ajustador de pensamiento bastante experimentado. Ya había servido a Maquiventa a Melquisedec en su paso por acá por la tierra cuando hizo el pacto con Abraham e introdujo el sacerdocio, y ahora moraba dentro de la humanidad de Jesús.
ya sabía lo que venía. En la semejanza de la carne mortal. Este acontecimiento ocurrió el 11 de febrero del año 2 antes de Jesucristo. Jesús no tuvo más conciencia de la llegada del monitor divino que la que tienen millones y millones de otros niños, quienes hasta entonces y desde ese día han recibido del mismo modo al ajustador del pensamiento para que resida en su mente y trabaje por la espiritualización última de estas mentes y la supervivencia eterna de su alma inmortal evolutiva. En este mismo día de febrero terminó la supervisión directa y personal de los gobernantes del universo en lo que respecta a la integridad de la encarnación de Micael en semejanza de niño. Desde entonces y a lo largo del período de la encarnación, la custodia de Jesús fue encomendada al ajustador que en él residía y a los guardianes seráficos asociados, suplementados de vez en cuando por el ministerio de los seres intermedios, asignados a realizar ciertas tareas específicas de acuerdo con las instrucciones de sus superiores planetarios. Jesús cumplió 5 años en agosto de este año y por consiguiente llamaremos este año el 5.º año calendario de su vida. En este año, el año 2 antes de Jesucristo, poco antes de su 5.º cumpleaños, Jesús tuvo la gran alegría de la llegada de su hermana Miriam, que nació durante la noche del 11 de julio. A la tarde del día siguiente, Jesús tuvo una larga conversación con su padre sobre cómo nacen al mundo distintos grupos de cosas vivas como seres individualizados. La parte más valiosa de la temprana educación de Jesús la obtuvo gracias a las respuestas que sus padres daban a sus preguntas inteligentes y curiosas. José no dejó jamás de cumplir plenamente con su deber. Siempre supo encontrar tiempo para contestar las numerosas preguntas del niño. Desde los 5 hasta los 10 años, Jesús no hacía más que preguntar. Aunque José y María no siempre podían contestar a sus preguntas, nunca dejaron de conversar con él, de discutir sus indagaciones y de ayudarle en toda forma posible en sus esfuerzos por llegar a una solución satisfactoria del problema que su mente despierta había sugerido. Desde el retorno a Nazaret, la familia estaba muy ocupada y José aún más con la construcción de su nuevo taller y el... Pauli, lo que pasa es que en esa época las tradiciones se transmitían de manera oral, así como el folclore se transmitía de manera oral. Conseguir pergamino para poder escribir era demasiado costoso, no se había inventado la imprenta y escribir sobre arcilla era bastante complicado, entonces era más un tema de materiales. Retorno a sus negocios. Tan ocupado estaba que no había encontrado tiempo para hacer una cuna para Santiago, pero pudo hacerlo mucho antes del nacimiento de Miriam, de modo que ella contó con una cuna muy cómoda en la que se anidaba ante los ojos admiradores de su familia. El niño Jesús participaba de todo corazón en todas estas experiencias naturales y normales del hogar. Disfrutaba de su hermanito y de su hermanita, y ayudaba mucho a María en el cuidado de ellos. Pocos hogares en el mundo gentil de aquellos días podían ofrecer a un niño una mejor educación intelectual, moral y religiosa que los hogares judíos de Galilea. Estos judíos contaban con un programa sistemático para la crianza y la educación de sus hijos. Dividían la vida de un niño en 7 etapas. Primera, el niño recién nacido, del 1 al 8º día. Segunda, el niño de pecho. Tercera, el destete. Cuarta, el periodo de dependencia de la madre hasta fines del 5.º año. Quinta, el comienzo de la independencia del niño cuando, en el caso de hijos varones, el padre asumía la responsabilidad de su educación. Sexta, la adolescencia de los niños y de las niñas. Séptima, los jóvenes varones y las jóvenes mujeres. Era costumbre de los judíos de Galilea que la madre tuviera a su cargo la educación del niño hasta el 5.º cumpleaños. Después, si el niño era varón, el padre se encargaba de su educación. Ese año, por consiguiente, Jesús entró en la 5ª etapa de la vida de un niño judío de Galilea.
Así ocurrió que el 21 de agosto del año 2 antes de Jesucristo, María formalmente entregó a José la educación futura de su hijo. Aunque José se hizo cargo directamente de la educación intelectual y religiosa de Jesús, su madre seguía ocupándose de su educación hogareña. Le enseñó a cuidar de las hiedras y las flores que crecían en las paredes del jardín que rodeaban completamente el terreno hogareño. Cuidó de que hubiera sobre el techo de la casa, el dormitorio de verano, cajones de arena en los que Jesús hacía mapas y practicaba su escritura en arameo, griego y más adelante en hebreo, porque con el tiempo aprendió a leer, escribir y hablar perfectamente estos 3 idiomas. Jesús tenía la apariencia de un niño físicamente perfecto y continuaba progresando normalmente en las esferas mental y emocional. Tuvo un ligero problema digestivo, su primera leve enfermedad, en la última parte de su 5º año calendario. Aunque José y María hablaban frecuentemente del futuro de su hijo mayor, si te hubieras encontrado allí, habrías tan solo observado el crecimiento de un niño normal y sano de ese tiempo y lugar, libre de preocupaciones pero altamente inquisitivo. 3. Acontecimientos del 6º año, año primero antes de Jesucristo. Con la ayuda de su madre, Jesús ya había dominado el dialecto galileo de la lengua aramea. Ahora, su padre comenzó a enseñarle el griego. María hablaba muy poco griego, pero José hablaba bien tanto el arameo como el griego. El texto para el estudio del idioma griego era aquel ejemplar de las escrituras hebreas, una versión completa de las leyes y de los profetas, que incluía los salmos, que les habían regalado a su partida de Egipto. Solo había 2 ejemplares completos de las escrituras en griego en toda la ciudad de Nazaret, y la posesión de uno de ellos por la familia del carpintero tornó el hogar de José en un imán que atraía a las gentes y que permitió a Jesús durante su niñez conocer una procesión casi interminable de estudiantes dedicados sinceramente a la búsqueda de la verdad. Antes de que terminara ese año, Jesús había asumido la custodia de ese manuscrito invaluable, habiéndosele dicho en su 6º cumpleaños que el libro sagrado le había sido obsequiado por los amigos y parientes de Alejandría. En muy poco tiempo pudo leerlo sin titubeos. La primera gran sorpresa de su joven vida, por lo menos su padre y su madre juntos, lo sabían todo. Imaginaos pues la sorpresa de este niño curioso cuando al preguntar a su padre la causa de un leve terremoto que acababa de ocurrir, oyó que José le respondía: «Hijo mío, no lo sé». Así comenzó una prolongada y sorprendente desilusión al descubrir Jesús que sus padres terrenales no eran omnisapientes. El primer pensamiento de José fue decirle a Jesús que el terremoto había sido causado por Dios, pero un momento de reflexión le convenció que dicha respuesta provocaría inmediatamente ulteriores y aún más embarazosas preguntas. Aún a una edad muy temprana era muy difícil contestar las preguntas de Jesús sobre los fenómenos físicos o sociales, diciéndole sin pensar que el responsable era Dios o el diablo. De acuerdo con la creencia difundida entre el pueblo judío, Jesús durante mucho tiempo estaba dispuesto a aceptar la doctrina de los buenos y de los malos espíritus como posible explicación de los fenómenos mentales espirituales, pero muy pronto comenzó a dudar de que dichas influencias invisibles fueran responsables de los acontecimientos físicos del mundo natural. Antes de que Jesús cumpliera los 6 años, a principios del verano del año primero antes de Jesucristo, Zacarías y Elizabeth, con su hijo Juan, visitaron a la familia de Nazaret. Jesús y Juan disfrutaron mucho durante esta visita, la primera según recordaban. Aunque los visitantes tan solo pudieron quedarse unos pocos días, Johnny, remontémonos a la Galilea de hace 2000 años. Digamos que el judío actual, obviamente el judío per se ya evolucionó mucho en su conocimiento, pero pues hace 2000 años, 2500 años,
todavía la religión y habían pueblos, o sea, había muchas supersticiones y le atribuían todo al diablo, a cualquier entidad que ellos creyeran que estuviera de paso en su momento. Y eso, aunque ustedes no lo crean, todavía hay muchas personas que le siguen atribuyendo hasta el más mínimo dolor de cabeza a la brujería o a un espíritu o algo por el estilo. Es superstición. Padres hablaron de muchas cosas, incluso del futuro de sus hijos. Mientras así hablaban, los niños jugaban con trozos de madera en la caja de arena sobre el techo de la casa y también se divertían de muchas otras maneras como niños que eran. Después de conocer a Juan, que venía de los alrededores de Jerusalén, Jesús empezó a manifestar un inusitado interés por la historia de Israel y comenzó a preguntar en gran detalle sobre el significado de los ritos del sábado, los sermones de la sinagoga y las fiestas de conmemoración recurrentes. Su padre le explicó el significado de todas estas celebraciones. El primero, la festividad de la luz, a mediados de enero, duraba 8 días y las celebraciones comenzaban prendiendo una vela la primera noche, agregándose en forma sucesiva una más cada noche. En este festival se conmemoraba la dedicación del templo después de la restauración. El caballo de Troya y los libros de J.J. Benítez se inspiraron en el libro de Urantia De los servicios mosaicos por Judas Macabeo. Luego venía la celebración de Purim a comienzos de la primavera, la celebración de Esther que liberó a Israel. Luego seguía la solemne Pascua, la cual los adultos celebraban en Jerusalén siempre que fuera posible, mientras que los niños en el hogar debían recordar que no se comía pan con levadura durante toda la semana. Más adelante el Festival de los Primeros Frutos, la recolección de la cosecha y, por último, la festividad más solemne de todas ellas, la fiesta del Año Nuevo, el Día de la Expiación. el Rosh Hashanah. Aunque algunas de estas celebraciones y ritos eran difíciles de comprender para la mente joven de Jesús, las consideró con suma seriedad y luego participó con gran alegría en la fiesta de los tabernáculos, el festival anual de vacaciones del pueblo judío, época en la que acampaban afuera en casillas hechas de hojas y se entregaban al júbilo y a la alegría. Durante este año, José y María no sabían qué hacer con la forma en que rezaba Jesús. Jesús insistía en dirigirse a su Padre Celestial como si se estuviera dirigiendo a José, su Padre terrenal. Este alejamiento de las formas más solemnes y reverentes de comunicación con la deidad preocupaba a sus padres, especialmente a su madre, pero no podían persuadirlo de que cambiase. Recitaba sus oraciones tal como se le había enseñado, después de lo cual insistía en tener una pequeña charla con mi Padre en el cielo. En junio de este año, José entregó su taller de Nazaret a sus hermanos e ingresó formalmente en el trabajo de constructor. Antes de que terminara el año, los ingresos de la familia se habían más de triplicado. La familia de Nazaret no volvió a sufrir pobreza hasta después de la muerte de José. La familia creció y gastaban mucho dinero en educación y viajes, pero los crecientes ingresos de José se mantenían al ritmo con los gastos. Durante los años subsiguientes, José hizo muchas obras en Caná, Belén de Galilea, Magdala, Naín, Séforis, Capernaum y Endor, así como también mucha tarea de construcción en Nazaret y sus alrededores. A medida que Santiago crecía y podía ayudar a su madre en los quehaceres domésticos y en el cuidado de los más pequeños, Jesús hizo varios viajes con su padre a estas ciudades y aldeas vecinas. Jesús era un observador agudo y acumuló muchos conocimientos prácticos en estos viajes lejos de su hogar. Se interesaba particularmente por el hombre y su forma de vivir en la tierra. Sí. En este año, Jesús aprendió a mitigar sus fuertes emociones y vigorosos impulsos y a adaptarse a las demandas de la cooperación familiar y de la disciplina hogareña. María era una madre amorosa, pero creía en una disciplina bastante estricta. Sin embargo, en muchos aspectos, José ejercía un mayor control sobre Jesús,
puesto que solía sentarse con el muchacho y explicarle las verdaderas razones por las que era necesario limitar la satisfacción de los deseos personales mediante la disciplina para contribuir al bienestar y la tranquilidad de toda la familia. Cuando se le explicaba la situación, Jesús siempre cooperaba inteligentemente y voluntariosamente con los deseos paternos y con las reglas familiares. Dedicaba mucho de su tiempo libre, cuando su madre no necesitaba de su ayuda en los quehaceres, al estudio de las flores y de las plantas durante el día y de las estrellas por las noches. Causaba preocupación su costumbre de recostarse de espaldas, mirando con curiosidad los cielos estrellados, mucho después de la hora en que debía irse a dormir en este bien organizado hogar nazareno. 4. El séptimo año. Año primero después de Jesucristo. Este fue en realidad un año lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. A principios de enero hubo una gran tormenta de nieve en Galilea. La nieve se acumuló más de medio metro, la más grande tormenta de nieve que Jesús viera durante toda su vida, y una de las más grandes que ocurrieran en Nazaret en 100 años. La vida recreativa de los niños judíos en los tiempos de Jesús estaba bastante limitada. Con frecuencia los niños jugaban imitando las actividades serias que observaban en los adultos. Mucho jugaban a bodas y funerales, ceremonias que presenciaban con tanta frecuencia y que les resultaban tan espectaculares. Bailaban y cantaban, pero contaban con pocos juegos organizados como los que disfrutan los niños de generaciones más recientes. A Jesús, en compañía de un niño vecino y después a su hermano Santiago, les encantaba jugar en el rincón más alejado del taller de carpintería de la familia, donde se divertían con el aserrín y los trozos de madera. Le resultaba siempre difícil a Jesús comprender por qué ciertos tipos de juegos estaban mal y eran prohibidos el sábado, pero nunca dejó de conformarse a los deseos de sus padres. Tenía gran capacidad para los juegos y mucho sentido del humor, que pocas veces podía expresar en el medio ambiente de su tiempo y generación, pero hasta los 14 años durante la mayor parte del tiempo se mostró alegre y de buen humor. María mantenía un palomar encima del establo junto a la casa y usaba las ganancias que provenían de la venta de las palomas como fondo especial de caridad, el cual Jesús administraba después de deducir el diezmo y entregárselo al empleado de la sinagoga. El único verdadero accidente que sufriera Jesús hasta ese momento fue una caída por las escaleras de piedra del jardín que conducían al dormitorio que tenía techo de lona. Sucedió en julio durante una inesperada tormenta de arena con vientos del este. Los vientos cálidos, que traían soplos de arena fina, se producían generalmente durante la temporada de lluvias, particularmente en marzo y abril. Una tormenta de este tipo era totalmente inesperada en el mes de julio. Cuando se desencadenó la tormenta, Jesús estaba jugando en el techo de la casa, como era su costumbre, porque durante buena parte de la temporada seca, este era su lugar preferido de juegos. La arena lo encegueció mientras bajaba las escaleras, por eso se cayó. Después de este accidente, José construyó una balaustrada a ambos lados de la escalinata. Este accidente no habría podido ser prevenido de ninguna manera. No se podía culpar de negligencia a los seres intermedios, los guardianes temporales, teniendo en cuenta que un ser intermedio primario y un ser intermedio secundario habrían sido asignados para custodiar al niño. Tampoco se podía culpar al serafín guardián. Sencillamente no se podía haber evitado. Pero este ligero accidente, que ocurrió mientras José estaba en Endor, ocasionó tal ansiedad en la mente de María que ella trató, sin mucho tino, de mantener a Jesús a su lado por varios meses. Los accidentes materiales, acontecimientos comunes de naturaleza física, no son sucesos en los cuales las personalidades celestiales interfieran arbitrariamente. Bajo condiciones ordinarias, solo los seres intermedios pueden intervenir en las condiciones materiales para salvaguardar a las personas de los hombres y las mujeres del destino
y aún en situaciones especiales, estos seres pueden actuar así solo obedeciendo a los mandatos específicos de sus superiores. Y este fue tan solo uno de una serie de contratiempos menores que posteriormente sufriera este joven aventuroso e inquisitivo. Si imaginas la niñez y la juventud comunes de un niño sano e impulsivo, tendrás una idea bastante clara de la carrera juvenil de Jesús y podrás imaginar cuánta ansiedad les ocasionaba a sus padres, especialmente a su madre. El cuarto hijo de la familia de Nazaret, José, nació el miércoles 16 de marzo del año primero después de Jesucristo. 5. Los días escolares en Nazaret. Jesús ya tenía 7 años, edad en que los niños judíos supuestamente comenzaban su educación formal en las escuelas de la sinagoga. Por consiguiente, en agosto de ese año comenzó en Nazaret su vida escolar llena de acontecimientos. Este niño ya leía, escribía y hablaba 2 idiomas, el arameo y el griego. Ahora le tocaba aprender a leer, escribir y hablar el hebreo. Y estaba lleno de entusiasmo por comenzar su nueva vida escolar que estaba por llegar. Durante 3 años, hasta los 10 años, asistió a la escuela elemental de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley, tal como se lo conoce en la lengua hebrea. Durante los siguientes 3 años estudió en la escuela avanzada y memorizó, mediante el método de repetición en voz alta, las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Se graduó de esta escuela de la sinagoga a los 13 años y los dirigentes de la sinagoga lo entregaron a sus padres como un educado hijo de los mandamientos. De ahí en adelante, un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho de asistir a la Pascua en Jerusalén. Por consiguiente, ese año concurrió a su primera Pascua en compañía de su padre y su madre. Muchachos, sí se dan cuenta que efectivamente, aunque Jesús llegó a este mundo con ciertas capacidades, cualidades y características mucho más elevados que los hombres y las mujeres, niños o niñas del común denominador, independientemente de que las poseyera, pasar pues por el mismo proceso que pasan los humanos para poder adaptarse a lo que es el estudio y el entendimiento, porque independientemente que sea el hijo del creador, o sea, el creador de este universo local, ojo, recuerden esto, él es el hijo de la fuente primaria, quien creó los superuniversos, pero Micael es el creador de este universo local. Digámoslo así, no nació aprendido, tuvo que pasar por la experiencia humana del aprendizaje para entender cómo funcionaba este sistema. Nació, vivió su infancia y se crió dentro de una familia común y corriente judía de la época, fue educado dentro de las mismas ceremonias judaicas, hizo su bar mitzvah y fue entregado como un hijo de los mandamientos a su familia a la edad de los 13 años. Allí no dice que hizo su bar mitzvah, pero a los 13 años los niños se gradúan de la escuela sinagoga a los 13 años hacemos nuestro bar mitzvah, se hace el bar mitzvah, perdón. Se hace el bar mitzvah de los hombres. Las mujeres tienen bat mitzvah de los hombres. Las mujeres tienen bat mitzvah, pero esa elección si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Entonces, muchachos, me voy a despedir por esta noche. Mañana vamos a continuar con de la historia de Jesús. ¿Por qué le colocó los años perdidos? Instruyéndose, viviendo una vida mortal, avanzando. No, Johnny, el bri es a los 8 días de nacido. El bri es a los 8 días de nacido. La circuncisión, la ceremonia del bri es a los 8 años, a los 10 de nacido. Eh, eh, información pues es oculta. Les quiero decir algo con mucho respeto.
esto es un libro que a mí me llama mucho la atención y de verdad pues a mí me ha dado una perspectiva y una óptica bastante diferente de ciertas cosas. No lo presento y no lo vendo como la verdad absoluta. Sin embargo, puede contener destellos de luminosidad para que cada uno de nosotros pueda anclar en su conciencia de que efectivamente, si bien la Biblia y los demás libros pseudosagrados cumplieron con su misión los últimos 2500 años, manteniendo la idea de un Padre único creador y del monoteísmo, pues ya caducaron. La Biblia ya está caduca, la Torá ya está caduca, ya ellos cumplieron su misión. Ahora hay que continuar con la actualización del concepto de Dios. Y algo muy importante, Dios no se actualiza, lo que se actualiza es el concepto de Dios en la conciencia de la humanidad, porque hace 2000, 3000 años creíamos que Dios se manifestaba a través de un volcán en erupción. Hoy sabemos que es un Padre personalísimo. Cuando digo personalísimo, no lo estoy humanizando, ojo. Sabemos que tiene un gobierno, tiene unas instituciones, hay un equipo detrás de todo eso, muchachos, y importante, chicos, chicas, chiques, chicas, me oyen, eh, importante que estén pendientes para cuando hagamos el live para el tema de lo de la salida de estas rejillas y de esta Matrix. Por ahora me despido. Magia Blanca Ceremonial desde Bogotá esta noche. Chao, chao. Se les quiere mucho, muchachos.